Hey chicos, solo les quería dar seguimiento de del último video que hice, donde me quedé hablando un poco acerca de los diferentes métodos para medir imágenes cerebrales. Y les había hablado de la tomografía por emisión de positrones y también de la resonancia magnética funcional. Estos dos métodos, como les había dicho, pueden medir actividad cerebral. La resonancia magnética estructural, por lo contrario, solo mide cambios en el volumen del cerebro, de la materia gris, etc. Entonces, la tomografía por emisión de positrones básicamente lo que va a estar midiendo es, por ejemplo, puedes inyectar glucosa radioactiva, que es del oxígeno 15, perdón, esto es oxígeno 15, que es oxígeno radioactivo, también puedes inyectar glucosa radioactiva. ¿Por qué es interesante esto? Porque las áreas del cerebro que más oxígeno consumen es donde se va a acumular este oxígeno radioactivo que uno inyecta, y también las áreas más activas del cerebro van a estar consumiendo más glucosa, y ahí es donde se va también a acumular esta glucosa radioactiva que inyectan los científicos. La otra cosa interesante de la tomografía por emisión de positrones es que te permite ver la densidad de receptores, como ustedes ven aquí, y te permite, por ejemplo, inyectar dopamina radioactiva o acetilcolina radioactiva. Y esto lo que te permite es ver, ok, inyectas la dopamina, ves hacia dónde viaja en el cerebro, y esto lo ves a través de la imagen que te da la tomografía, y puedes ver cuántos receptores de dopamina tiene la persona, porque claro, cuando le inyectas la dopamina va a viajar por el torrente sanguíneo hacia el cerebro y se va a querer pegar a los receptores que le corresponden, y ahí puedes ver la cantidad de receptores que tiene la persona. La resonancia magnética funcional, en cambio, se enfoca muchísimo más en el método BOLD, que es este método que depende del nivel de oxígeno que tiene la sangre. Y nuevamente aquí lo que vamos a ver es un cambio en el campo electromagnético, que es lo que mide básicamente la resonancia magnética, cuando se consume oxígeno en los tejidos cerebrales. Entonces, parecido a la tomografía, vamos a ver qué áreas del cerebro están más activos por el consumo de oxígeno. Entonces, estos son los tres métodos que vamos a hablar hoy. La tomografía por emisión de positrones, la resonancia magnética funcional y la resonancia magnética estructural. Esto es un experimento que se hizo en resonancia magnética estructural. Se comparó a pacientes con esquizofrenia y personas normales. Y se vio cambios en el tejido del lóbulo frontal. Cuando ven tejido o ven volumen, estamos hablando de resonancia magnética estructural, porque no tiene nada que ver con actividad cerebral, sino estamos tratando de ver volumen del cerebro o del tejido. Y como podemos ver, pacientes con esquizofrenia tienden a tener disminuido el tejido del lóbulo frontal en comparación a los controles. Otro estudio famoso que se hizo en resonancia magnética estructural, que seguro han escuchado, es el de los taxistas de Londres. Los taxistas de Londres tienen que tener una memoria espacial increíble porque, como pueden ver, la ciudad de Londres es realmente complejo. Entonces usaron resonancia magnética estructural para ver cambios en el tejido cerebral. Entonces, por ejemplo, aquí vemos hipocampo posterior, el volumen de la materia gris. Cada año que pasaba de ellos manejando el taxi, vemos un aumento en la materia gris del hipocampo posterior. En cambio, el anterior va perdiendo materia gris a medida que estos taxistas tienen más años de experiencia. Esto indica probablemente que el hipocampo posterior es muy importante para la memoria espacial, mientras que el anterior no lo es. Y también compararon a taxistas con buceros y encontraron una relación muy similar, donde los taxistas tenían mucho más grande el hipocampo posterior y más chiquito el hipocampo anterior. Nuevamente, cuando hablamos de chiquito o grande, no estamos hablando de actividad, sino del volumen en sí del hipocampo, del tamaño que tiene el hipocampo. Y eso es resonancia magnética estructural, no funcional. El funcional se trata de actividad cerebral, el estructural de los tamaños y volúmenes del cerebro. Ok. Entonces, la tomografía por emisión de positrones y la resonancia magnética funcional, como les había dicho, están midiendo actividad cerebral por el consumo de oxígeno y glucosa, porque áreas más activas del cerebro van a estar consumiendo más oxígeno y más glucosa. Y aquí vemos este método BOLD que les había dicho que es dependiente de cuánto oxígeno tiene la sangre. Y esto es básicamente lo que va a estar midiendo la resonancia magnética funcional.
¿Cómo funciona? Va a estar midiendo la cantidad de hemoglobina oxigenada contra cuánta hemoglobina no está oxigenada en el cerebro. La hemoglobina es una proteína que se encuentra en los glóbulos rojos que carga el oxígeno a los tejidos. Entonces, cuando se consume bastante oxígeno, un tejido consume bastante oxígeno, la hemoglobina pierde el oxígeno y esto causa un cambio en el campo magnético que lo registra la resonancia magnética funcional. Entonces aquí vemos. Básicamente la resonancia magnética es un magneto enorme que está creando este campo y cuando se deoxigena la sangre cambia el campo magnético y esto causa que podamos registrar la actividad neuronal usando imágenes. Entonces, aquí hay un estudio, por ejemplo, que usó resonancia magnética funcional para comparar cuando te amenazan, qué áreas de cerebro se activan cuando te amenazan a ti de violencia y qué áreas de cerebro se activan cuando le amenazan a alguien más de violencia. Y lo que querían ver es cuánto uno empatiza, si es que las mismas áreas del cerebro se encienden cuando estamos amenazados nosotros y qué áreas del cerebro se encienden cuando están amenazadas otras personas. Este es otro estudio que se usó con resonancia magnética funcional, como podemos ver aquí está bold. Y este es un estudio súper interesante donde se comparó, donde se agarraron pacientes que tenían ceguera cortical, sus ojos todavía funcionaban, y les hacían ver imágenes donde una persona les veía directamente, que vemos aquí, direct gaze, les veían directamente con la mirada, y otras caras que tenían una mirada hacia un lado. Y lo que encontraron es que había mucha más actividad en la amígdala cuando les mostraban estas caras que les veían directamente que cuando tenían la mirada hacia un lado. Indicando que estas personas, aunque son ciegas, algo están registrando lo que ven en el mundo. Entonces, es otro estudio súper interesante que se usó resonancia magnética funcional. Ok. Entonces, la resonancia magnética funcional es muy interesante, se utiliza bastante para evaluar cómo se hacen las cirugías cerebrales, para planificar cómo se va a hacer la cirugía, detectar tumores, problemas cerebrovasculares, Alzheimer's y otras cosas. Ok, como les decía, la tomografía por emisión de positrones es mucho más cara que la resonancia magnética funcional, pero es muy interesante. Implica el tener que inyectar, como les decía, al torrente sanguíneo algún tipo de agente radioactivo. El oxígeno 15 y la glucosa radioactiva, que es esta, son de las cosas que más se utilizan para medir actividad cerebral, pero también se puede inyectar, como les decía, dopamina, acetilcolina radioactiva. ¿Cómo funciona la tomografía por emisión de positrones? Okay. Los agentes radioactivos, por lo general, en el núcleo del átomo tienen más protones que neutrones y esto causa que sea inestable el núcleo del átomo y hace que eventualmente estos átomos boten el positrón. Por eso es que se llama tomografía por emisión de positrones, porque de alguna forma el agente radioactivo empieza a emitir estos positrones y como tienen carga positiva se atraen a los electrones que tienen los átomos y como son antimateria la una de la otra, esto es física cuántica en realidad, se pegan los dos, se aniquilan y emiten dos fotones en direcciones opuestas, en 180 grados, como podemos ver en la imagen aquí. Y esto se pega a un contador de coincidencias que va a estar midiendo cuando dos fotones pegan. Y esto indica que aquí, en esta área del cerebro, donde se emitieron estos dos fotones, hay mucha actividad. Y así es como va creando la imagen la tomografía por emisión de positrones. Si es que tienen más preguntas, chicos, acerca de esto, podemos hablar más de esto cuando tengamos la videoconferencia este jueves. Ok, se ha utilizado un montón la tomografía por emisión de positrones. Esto es otro ejemplo de un estudio que se usó esta técnica. Lo revisan si es que les interesa. No es muy importante para el examen. Este es otro estudio interesante acerca de las alucinaciones auditivas en esquizofrenia. Se usó tomografía por emisión de positrones para determinar que cuando las personas con esquizofrenia están teniendo alucinaciones,
en realidad la área de Broca y la de Wernicke, que son las dos áreas que uno utiliza para el lenguaje, están activas, indicando que lo más probable es que cuando las personas con esquizofrenia tengan alucinaciones auditivas, que realmente se están hablando a sí mismos. Este es otro estudio súper famoso que se usó tomografía por emisión de positrones. Estamos viendo a un sujeto control comparado a alguien que utiliza metanfetaminas y estamos viendo la densidad de receptores de dopamina. Y como pueden ver, en la gente que utiliza metanfetaminas disminuye la cantidad de receptores de dopamina. Para este tipo de estudios solo se puede usar tomografía por emisión de positrones. Como pueden ver, aquí está PET. Porque este es el único método que te permite inyectar dopamina radioactiva y ver dónde pega, dónde hay mayor cantidad de receptores de dopamina. Y es común en un cerebro normal que las áreas que más van a tener es la área mesolímbica, que es justamente la que vemos aquí, y esto es el núcleo estriado que le vemos. Y podemos ver que la gente que utiliza metanfetaminas precisamente ya no tiene tantos receptores de dopamina en el núcleo estriado, que está compuesto del caudado y el putamen, como podemos ver. Y es justamente lo que encuentro. Putamen y caudado, que es parte del núcleo estriado, y el núcleo accumbens, que también es parte de esa área mesolímbica. También se está tratando de usar para diagnósticos psiquiátricos, no han tenido mucho éxito con eso aún. Todavía no se puede decir determinantemente que se pueden usar estos métodos para diagnosticar casos psiquiátricos. Ok, chicos, esto sí es algo que quisiera que ustedes lean con detenimiento. Y si es que tienen preguntas, por favor, ven a la videoconferencia con preguntas. Por favor, sean muy detallosos en leer todo esto para que podamos discutirlo en la videoconferencia más luego en la clase.